país, a todos los que se han conectado, muchas gracias. Ustedes hacen una realidad y una hermosa reunión virtual de la que hoy vamos a gozarnos escuchando la palabra de Dios con nuestro hermano Jesús Marsella. Vamos a dar la bienvenida a todos y vamos a pedir al hermano, por favor, al hermano Manuel Reyes de Cancún, México, que por favor, un hermano, un joven muy fiel cristiano, vamos a pedirle a él que nos eleve en palabras de oración para iniciar esta reunión. Seguido de la oración, nuestro hermano Jesús Marsella toma la palabra para la lección en esta tarde-noche. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, poderoso Señor, que mora en el santo cielo, santificado sea su nombre, bendito poderoso Rey. Damos gracias, bendito Padre, porque nos da la oportunidad de tener la tecnología, bendito Señor, para poder reunirnos, para poder, Padre Celestial, escudriñar su palabra. Que cada uno de mis hermanos reunidos en este momento tengan la intención y el deseo, Padre bendito, de querer edificarse en su palabra más y más, como dice su palabra. Que crezcamos en gracia y en conocimiento y que cada uno de nosotros, bendito Rey, estemos atentos a su palabra, a pesar de que estamos en casa, que no haya ninguna interrupción. Padre bendito, probablemente tengamos algún problema, dificultades, problema de salud o cualquier cosa. Padre Celestial, permítanos que todo eso quede fuera y que cada uno de nosotros nos concentremos, Padre bendito, y que estemos con el afán y el deseo de sabiendo, Padre Celestial, que esto es bueno y que no hay mejor cosa que hacer que escudriñar, leer, aprender y atender, pero sobre todo llevar por obra su bendita y sagrada palabra. Padre bendito, damos gracias por todo y por este momento y por todos nuestros hermanos en la faz de la tierra que también se reúnen de manera local, Padre bendito, por también por medio de la tecnología. Damos gracias, bendito Señor, por este momento tan precioso. Amén. Amén. Hermano Marsella, tiene la palabra. Hermano Marsella, necesita desmutar su micrófono. Micrófono, hermano Marsella. Muy bien, ¿me escuchan? Ahora sí. Muy bien. Muy buenas tardes, noches por acá. Tengan todos mis hermanos. Primeramente quiero darle las gracias a todos por tomarse un tiempo y estar conectados en esta hora. Quiero agradecer en esta oportunidad a mi hermano Néstor Sánchez por la invitación de abrir espacio para este servidor. Me siento muy honrado con esta invitación, ya que en esta plataforma han servido pues como maestros hombres que tienen muchos años en la fe, hermanos que han tenido un testimonio de muchísimo valor, que defienden la doctrina, que enseñan, que son predicadores, evangelistas en distintos lugares. Y para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Marsella. Estoy haciendo pues una labor juntamente con la iglesia local en la ciudad de Puerto La Cruz, en Venezuela. Vivimos en el oriente del país y estamos trabajando pues con un pequeño grupo, manteniendo la sana doctrina y llevando a cabo lo que el Señor nos encomendó. Para mí es un privilegio estar hoy acá en esta noche y les quiero dar las gracias primeramente a Dios y a todos ustedes también por poder compartir la palabra de Dios en este espacio. Muchas gracias a todos. Y bueno, dicho esto, quisiera pues empezar con la lección en esta noche. Voy a compartir la pantalla para mostrar una lámina que he preparado para esta ocasión. Okay, el estudio de esta noche, amados hermanos, se titula Después de la caída. Es un tema muy interesante que ha sido predicado por muchos hermanos a lo largo de la historia, y es un tema bien interesante y de mucha importancia porque
vamos a estar analizando algunos pasajes que nos enseñan cómo actúa Dios en la vida de los creyentes. Entonces vamos a hacer una breve enseñanza, vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Y hemos visto pues que a lo largo de la historia, a lo largo y ancho de la historia, siempre hemos visto personas que han fracasado, personas que han dejado pues un legado y una, digamos, enseñanza para todas las personas en este mundo. Hoy quiero compartir, pues, como es el caso de tres personajes que vemos en la lámina. Son tres hombres que lucharon por unos sueños, pero fracasaron también en el intento. Tenemos aquí a Walt Disney, a Bill Gates y a Steve Jobs. Estos hombres son ejemplos para este tema. Bill Gates es un hombre que es uno de los hombres más poderosos económicamente hablando en este planeta, uno de los hombres más millonarios que existen, y en sus inicios vio cómo su primera empresa se derrumbó. También tenemos el caso de Walt Disney, que fue despedido por falta de creatividad. Y Steve Jobs también pasó por ese proceso. Fue despedido por su propia empresa. Como todos saben, bueno, él falleció debido a cáncer, pero también alcanzó mucho, digamos, reconocimiento de su trabajo, de su labor. Estas tres personas pasaron por un proceso para poder alcanzar el éxito. El proceso se llama fracaso. Entonces, detrás de cada historia de éxito, siempre hay una historia de fracaso. Todas las personas en algún determinado momento hemos fracasado en alguna determinada labor en nuestra vida. Entonces, eso nos indica que los hombres de Dios tampoco son inmunes al fracaso. Nosotros como cristianos, por el hecho de ser creyentes o hijos de Dios, eso no nos hace inmunes al fracaso. Entonces, en esta noche yo quisiera pues compartir con todos mis hermanos esta lección. La Biblia nos enseña que a lo largo y ancho de la palabra vemos pues ejemplos como el de Adán, Noé, Abraham, Jacob, Sansón, Gedeón, Moisés, Saúl, David, Salomón, Elías, Jonás y muchos otros que fueron hombres que estuvieron con Dios. Fueron hombres de Dios que fracasaron, pasaron por ese proceso. La lista sigue, pero solamente tomé esto como referencias. Hay muchos otros que podemos mencionar. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 16, verso 18, dice la escritura que después del orgullo viene la caída. Después del orgullo viene la caída y tras la arrogancia viene el fracaso. Estoy leyendo una versión actual, pero la Reina Valera lo dice de esta forma. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La Nueva Versión Internacional, una versión actual, también dice, al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería le sigue el fracaso. Entonces, es interesante porque la palabra de Dios nos advierte que por medio de conductas, de situaciones que a veces decidimos, nos llevan directamente hacia el fracaso. Entonces, actualmente hay hermanos que están derrotados, están a la deriva, otros están hundidos completamente en el mar de los fracasos. Todo este año ha sido motivo de que muchos abandonen la fe. Muchos han tenido temor. Muchos se han apartado del Señor. Muchos se le ha fracturado la fe
y se han apartado de los caminos del Señor. Entonces, es importante que meditemos un poco en esto. Vamos a analizar 3 puntos de un hombre que todos conocemos, que la Biblia pues nos testifica como testimonio para nosotros en estos tiempos, que también pasó por este proceso. Vamos a estar desarrollando el estudio de esta noche basándonos en el testimonio de nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro, conocido como Simón Pedro. Vamos a ver en esta noche el origen de nuestro hermano Pedro, cuál era su personalidad y su carácter, y vamos a ver también el ministerio, cómo cayó y cómo fue restaurado. Es importante que analicemos este pasaje y lo tomemos como referencia, este punto pues de la vida de nuestro hermano Pedro, porque es un gran ejemplo para nosotros. En primer lugar, vamos a ver, según el griego, hay referencias, como todos sabemos, los nombres en la antigüedad tenían significados y eran de mucha importancia. Vemos pues que el nombre de Simón, según el griego, en la referencia 4603 en el diccionario Strong, lo define como un nombre que significa providencia del cielo, que escucha u obedece. El diccionario Giscos también lo define así. También el nombre de Simón, según el griego, significa audiencia o el que escucha. Es importante, hermanos, porque en la antigüedad los nombres tenían una importancia notoria en el pueblo hebreo. A los hijos se les colocaba el nombre con un motivo, pues, esperando algo o reflejando algo. Y vemos pues que a Simón se le puso ese nombre. En el hebreo, tal vez se pudiese definir como desierto, y también se define como oyendo, o el que oye o escucha. Entonces, digamos que es una transliteración del nombre Simeón. Y en la Biblia hay varias personas que tienen este nombre. Pero vamos a estar analizando, como dije anteriormente, a nuestro hermano Pedro el apóstol. Simón Pedro es un caso especial que merece ser analizado, porque vemos pues que según su origen, Simón Pedro era un pescador que era originario de la ciudad de Betsaida, una ciudad que estaba situada en la costa del norte de Galilea, cerca del Jordán. El nombre de esa ciudad en el arameo, que era el idioma en ese momento, significaba casa de pesca o casa del pescador. Es interesante que Simón también tenía a 2 compañeros, a Andrés y a Felipe. Según Juan capítulo 1, verso 44, ellos también eran de Betsaida, eran de esa misma localidad. Pedro dice la palabra en Marcos 1, 16 al 21, hay una referencia que también tenían una casa en Capernaum, que era también una ciudad costera. Y según el Evangelio de Juan, Andrés y su hermano, según en el capítulo 1 del verso 40 al 42, fueron ellos quien lo indujeron al grupo, porque ellos eran seguidores de Juan el Bautista. Ellos habían sido primero seguidores de Juan y ellos fueron los voceros que atrajeron a Pedro al grupo. Entonces, dice la escritura en Juan capítulo 1, verso 40 al 42, Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los que oyó a Juan y siguió a Jesús. Primero buscó a su hermano Simón y le dijo, encontramos al Mesías, que quiere decir Cristo. Andrés llevó a Simón Pedro a donde estaba Jesús. Jesús lo vio y dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tu nombre será Cefas, lo que se traduce como Pedro, que quiere decir roca. Es importante, hermanos, los nombres, como lo dije anteriormente, tenían
una importancia muy notoria en esta época. Es importantísimo este punto porque si bien es cierto, hermanos, estamos hablando de la localidad donde se desenvolvían estas personas, y es importante porque aunque el sitio donde uno viva o nos hemos criado no determina la conducta de nuestra persona, también es cierto que el sitio donde nosotros nos desenvolvemos, su gente, su cultura y la gente que nos rodea puede influir poderosamente en nuestra conducta, creando lo que se conoce como un patrón copiado de conducta. Entonces, estas personas que habitaban en esta región se distinguían por copiar patrones de conductas. No es la regla, pero eso se ve muy a menudo. Por ejemplo, hay personas que viven en sectores populares y cuando se hacen las estadísticas, la mayoría de las personas se mantienen sobre un nivel, bien sea socioeconómico, bien sea cultural, bien sea de educación, y vemos pues que las comunidades, la gente por el compartir y el convivir, lamentablemente pues se conduce a eso, a copiar los patrones de conducta. Entonces vemos que según los estudios, en sitios donde son, digamos, sitios populares, con precariedad, ausencia de recursos y todo esto, normalmente la gente carece de educación, carece de principios, y son muy pocas las personas que logran salir de ese entorno. Entonces, es interesante, hermanos, es importante que nosotros como cristianos pongamos atención a este tema, porque la palabra de Dios nos habla sobre la conducta de los hombres. Hay referencias en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, desde el verso 33 al 58, y el proverbio número 11 y el 12 nos habla de este tema. La palabra de Dios también nos dice claramente en el capítulo 12, en el verso 16 del libro de Romanos, dice que unánimes entre ustedes, no altivos, sino que nos asociemos con los humildes, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, dice la palabra de Dios. Entonces vemos que hay una referencia aquí, ¿verdad? Se nos dice, la palabra se nos dice que tenemos que asociarnos con los humildes. Vemos esta imagen, que es una imagen muy bonita. El autor, no sé quién es el autor, pero son personas que se dedican a la ilustración. Y en esta ilustración se ve cuando fueron a aprender a Jesús, cuando él estaba reunido con sus apóstoles y lo fueron a aprender. Aquí podemos analizar algo, hermanos, que es interesante con lo que hemos venido desarrollando en el estudio. Según el libro McGill Narváez, el libro se titula Jesús en el siglo XXI. Aquí encontramos unas notas referenciales muy interesantes. En este libro encontramos una porción que lo podemos conectar con el estudio de esta noche. Dice, hablando de Simón, hablando de nuestro hermano Pedro el apóstol, dice que él era un pescador que vivió en Betsaida, en Capernaum, y vivió y llevó a cabo la obra de evangelista y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como hasta Babilonia, con un miembro del círculo interno, y escribió las epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre, la primera de Pedro y la segunda de Pedro, cartas que se le adjudican su autoría. Dice la escritura, dicen también aquí, la referencia en este libro dice que es el autor intelectual del Evangelio de Marcos. Dice que la tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Y en la lista de los discípulos, el nombre de Pedro siempre se menciona en primer lugar. Sin embargo, Pedro tuvo otros nombres. En el tiempo de Cristo el idioma común era el arameo, el griego se usaba en la escritura, en el idioma familiar era el hebreo.
Así que su nombre griego fue Pedro, según Marcos capítulo 1, verso 16, Juan 1, 40 y 41, y su nombre hebreo era Cefás, según 1 Corintios capítulo 1, verso 12 y capítulo 3, verso 22, y también el 9, verso 5. Gálatas 2, 9 también lo refiere de esa manera. El significado griego de Pedro, del latín, es Petrus, que significa roca. En el significado árabe de Cefas, es roca también. La actividad comercial de Pedro era la pesca. Estaba casado, según 1 Corintios 9:5. Jesús sanó a su suegra y vivían en Capernaum. Jesús probablemente estableció su centro de dirección en su hogar, en la casa que tenían en Capernaum. Dice que cuando visitó Capernaum, se reunieron ahí. Entonces Pedro era Galileo, como lo fueron también varios de otros de sus discípulos. Josefo, que fue un historiador en la primera era del siglo cristiano, describió a los galileos de esta manera. Dice la escritura, hablando del patrón copiado que acabamos de mencionar, dice que eran siempre aficionados a la innovación y por naturaleza dispuestos al cambio y deleitados en la sedición. Estaban siempre listos para seguir al líder y para comenzar una insurrección. Eran rápidos en soltarse el genio, dados a la pelea, y a la vez eran hombres muy caballerosos. El Talmud señala sobre los galileos, estaban más ansiosos por el honor que por ganar, de genio fuerte, impulsivo, emocional, despertando fácilmente por una idea de una aventura, leales hasta el fin. Pero fue un Galileo típico de entre los 12. Él era el líder, sobresaliendo como la voz de los apóstoles. Pedro siempre sobresalió. Entonces, según estas referencias de este libro, vemos que los galileos se caracterizaban con un tipo de conducta característica de esa región. El segundo punto que vamos a analizar, ya vimos pues su origen. Vamos a analizar ahora lo que fue la personalidad y el carácter del apóstol Pedro. Según lo que leímos ahorita, bueno, Pedro compartía estas características por ser galileo, por ser criado en esa región y por ser acompañante de personas que se definían de esta manera. La palabra de Dios nos enseña, amados hermanos y amigos que nos están visitando, nos están escuchando, están de visita en la plataforma. Dice la palabra que Pedro fue impulsivo. Pedro fue una persona que cometió errores por su carácter. Dice la escritura en Marcos capítulo 14, versos 9 al 31, dice así de esta manera, dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo a Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia le decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Vemos aquí que Pedro era vocero, que era impulsivo, le había dicho al Señor que no lo iba a negar, y también le dijo al Señor que él estaba dispuesto a ir inclusive a la muerte, si fuera necesario. Pedro fue agresivo también, según Juan capítulo 18, versículo 10, dice la palabra, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo tenía por nombre Malco. Esta gráfica también es una ilustración que refleja los hechos mencionados en el pasaje. La historia de Pedro, amados hermanos, es la historia de un creyente que cae en pecado. Por la misericordia de Dios y un genuino arrepentimiento, el Señor lo restaura completamente. Esta historia no es ajena a nosotros, hermanos. Como lo mencioné al principio, lamentablemente
situaciones que suceden han llevado a lo largo de toda la historia, han llevado a los hijos de Dios al fracaso. Y lo más triste es que muchos, cuando fracasan, no se levantan, quedan tendidos, abatidos completamente y no se levantan de su caída. Por eso el estudio en esta noche se titula Después de la caída. El caso de Pedro es un caso especial y lo estamos escudriñando en esta noche. Es un caso especial porque el pecado de un líder siempre es más impactante, siempre es más vergonzoso. Para nosotros como cristianos, los que tienen años en la fe, como lo mencioné al principio, para mí es un privilegio estar hoy conectado con muchos hermanos que tienen muchísimos años en la fe y se mantienen firmes. Estoy convencido de que muchos hermanos pueden testificar, pueden dar testimonio de haber visto a muchos hermanos caer y no volverse a levantar. Lamentablemente, con la caída de los líderes, de los hermanos que son influyentes, de los hermanos que son dirigentes, de los hermanos que tienen ya cierta preparación, cierta trayectoria, en los casos más, digamos, controversiales, comprometedores y más tristes, porque esto causa mucha tristeza, muchas iglesias también son destruidas por este tipo de situación. Hay personas que, siendo dirigentes, caen en pecado y por motivos de vergüenza, por motivos de falta de carácter, por falta de dominio propio, arrastran con su caída a muchísimas otras personas. Por eso es que no es raro para nosotros, pues, ver este tipo de situaciones, porque siempre se ha hecho, siempre se ha visto a lo largo de la historia. El caso de Pedro, bueno, vemos que era un líder y causó un gran impacto. ¿Cómo podemos saber que Pedro era líder? Era un líder entre el ministerio que llevaban los apóstoles. Según el ministerio de Pedro, cuando empezó pues a seguir a Jesús, la palabra nos enseña que él junto a Jacobo y a Juan habían dejado todo por seguir a Jesús. Pedro siguió junto a Juan y a Jacobo, que vivían en esa región antes mencionada. Vemos que ellos dejaron todo para seguir a Jesús. La referencia está en Lucas capítulo 5, versículo 10. Pedro es quien confiesa que Jesús es el Mesías. Esa declaración está en Marcos capítulo 8, versículo 29. Pedro es quien vio a la hija de Jairo resucitar de los muertos. La referencia está en Lucas capítulo 8, versículo 49 al 51. Pedro es quien declara a Jesús como el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16 encontramos esa referencia. Pedro es quien preguntó el significado de la parábola en Mateo 15:15. Pedro es quien preguntó cuán seguido debemos perdonar. Mateo 18:21. Pedro es quien indagó la recompensa para todos los que siguen al Señor. Mateo 19:27. Pedro es quien estuvo en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, versos 1 y 2. Pedro es quien aseguró ir a la cárcel, incluso a la muerte, por nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22:33. Y él mismo fue quien negó a Cristo ante el criado del sumo sacerdote. Juan capítulo 18, versículo 17. Aquí están los pasajes, hermanos, y podemos ver pues que todos estos hechos están reflejados en la palabra de Dios. Fue Pedro, hermanos, quien hizo siempre
lo posible por aprender. Fue Pedro el que hizo posible aprovechar el tiempo que estuvo el Señor Jesús entre ellos para aprender, para resaltar entre el grupo. Él fue siempre un poco más diligente que los demás. Cada vez que leemos las Escrituras, como lo leímos anteriormente, siempre era el nombre de Pedro que salía siempre a reflejar en primer lugar. Ocupaba pues el puesto de liderazgo en el grupo de los discípulos del Señor Jesucristo. Fue nuestro hermano Pedro. Entonces, es importante que hablemos de este tema porque él siempre a lo largo del ministerio aprovechó cada momento. Esa parte es digna de ser imitada. Siempre es interesante cuando conocemos a personas que pueden influir positivamente sobre nuestras vidas. Tenemos que procurar siempre con diligencia acercarnos a estos hermanos que pudiesen de una u otra manera dejar algo positivo en nuestra vida. Por la simple razón de que los patrones de conducta se copian y eso es, digamos, un tipo de conducta en las personas. Y nosotros como cristianos tenemos que considerar siempre, procurar con mucha diligencia aprender de los hermanos que tienen más tiempo en la fe. Siempre debemos considerar la oportunidad de conocer nuevos hermanos que tengan años en la fe, que tengan experiencia, que nos puedan orientar, que nos puedan ayudar a sacar hacia adelante la obra del Señor, la obra que se nos ha sido encomendada. Como lo dije al principio del estudio, para mí es un privilegio conocer hermanos que tienen años en la fe. Es un honor que debemos de sentir nosotros al ver hermanos que tienen muchos años defendiendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así debe de ser nuestra conducta, aprovechar el tiempo para aprender de los que tienen mayor ventaja en la vida, de los que tienen mayor experiencia. Entonces, lamentablemente, por haber sido un líder, Pedro cayó de una manera aparatosa. Fue una caída escandalosa la de nuestro hermano Pedro. Fue muy grave, fue muy grave. A simple vista, pudiésemos decir nosotros, bueno, todos cometemos errores. Y como lo dije anteriormente, muchos líderes a lo largo de la historia han caído, muchos hermanos con años de experiencia también han caído, ¿verdad? Muchos se han levantado, otros no, pero es importante que veamos el caso particular de Pedro. Pedro fue el mismo hombre impulsivo y agresivo que le cortó la oreja a un hombre, pero cuando hacemos un alto y empezamos a escudriñar la escena y qué fue lo que pasó allí, podemos sacar a relucir algunas cosas que son muy importantes. Pudiésemos decir, como lo dije hace un momento, que quizás fue algo muy natural, humanamente hablando, pero la acusación que le hicieron a Pedro de ser Galileo y de ser un seguidor de Jesús, en ese momento cuando a él lo acusan, eso determinaría su vida en ese momento, porque recordemos que a Jesús lo tenían preso, ya lo habían atrapado, ya él le había cortado la oreja a Malco, tratando de ocasionar la revuelta que estaban esperando, porque Jesús era el Mesías, y ellos pensaban que el reino que Jesús iba a establecer iba a ser un reino de violencia, un reino que iba a quitar a los romanos del gobierno y iba a establecer un reino
diferente, un reino humano, un reino fuerte que iba a expulsar al invasor. Entonces, Pedro dio el primer paso con violencia. Él pensó que ese iba a ser el inicio de la irresurrección, de la insurrección que iban a causar los judíos. Pero entonces es muy importante que estudiemos este tema. ¿Por qué? Porque Pedro, mayor que haberle cortado la oreja a Malco, mayor que eso, él había proclamado al Señor Jesucristo que él era el Hijo del Dios viviente. Y él había dicho con su propia boca: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Mateo 16:16 lo refleja, Juan 6:68 también da una palabra. Dice: luego en el patio del sumo sacerdote, él mismo que había declarado estas cosas, después de haberle dicho con toda confianza y con toda convicción y con toda seguridad al Señor Jesús que él era el Hijo del Dios viviente, que solamente en él había vida eterna, él mismo con su propia boca confesó: no conozco a ese hombre. Y reforzó su afirmación poniéndose a maldecir y a jurar, según Mateo 26:74. En ese momento, como el Señor ya le había dicho: me vas a negar 3 veces. Allí fue la caída más aparatosa que pudo haber experimentado un cristiano, porque Pedro había estado con el Señor, Pedro había caminado con Cristo, Pedro había hecho un intensivo con nuestro Señor Jesucristo. Pedro había estado preparándose en esos 3 años de ministerio que el Señor Jesús empezó a predicar, y él había seguido al Señor, habiendo dejado todo para seguir al Señor, habiendo estado siempre con ellos, siempre el vocero, siempre haciendo la obra, siempre tratando de aprender. En un momento determinante negó al Señor Jesucristo. Y es importante que analicemos el pasaje, hermanos. Es importante que estudiemos este tema, porque pudiésemos sacar conclusiones apresuradas, conclusiones erróneas. Pudiésemos decir que Pedro en ese momento fue cobarde y por eso cayó de esa manera tan aparatosa. Pero hay que analizar bien el pasaje. Pedro no era cobarde. Pedro era un hombre que estaba dispuesto realmente a morir por la causa del Señor Jesucristo. Solo que hay que organizar, hay que tener un orden, el orden de las cosas, porque sí, efectivamente, él niega al Señor por temor, pero lo hace porque estaba solo en ese momento. Cuando al Señor Jesucristo lo llevan preso, él siguió de lejos al Señor, hasta el patio del sumo sacerdote. Él había seguido de lejos al Señor, no lo abandonó del todo, siempre estuvo siguiendo al Señor, mientras que los otros sí se habían ido y habían dejado solo al Señor por temor. Pedro no lo hizo. Pedro siempre siguió al Señor, aunque de lejos lo hizo, pero siempre estuvo allí viendo el desenlace del Señor. Entonces, Pedro en el fondo no fue cobarde, porque según las escrituras, y ahorita lo vamos a ver, según las escrituras enseñan que este mismo Pedro, que era impulsivo, que era violento, él estaba dispuesto de verdad a morir por la causa de Cristo. Esa declaración que él hizo: Señor, estoy dispuesto a morir por ti, lo dijo con sinceridad, hermanos. Lo dijo de verdad, de corazón. Y ahorita lo vamos a ver en el pasaje que vamos a leer a continuación.
Uno se pregunta cómo un creyente tan ferviente y celoso, que había dado tan bello testimonio ante los ojos de los discípulos, puede acontecer semejante cosa en su vida. Es increíble y es impactante. Desgraciadamente, lo que ocurrió en la vida de Pedro muchas veces tuvo lugar no nada más en la vida de Pedro, sino en la de otros creyentes. Y eso actualmente, amados hermanos y amigos que nos escuchan, sigue aconteciendo en estos tiempos. Como lo dije anteriormente, con esta pandemia, con esta situación, muchos se han apartado de la fe. Muchos se han apartado del camino del Señor. Entonces, vamos a ver a continuación que uno como cristiano, hermanos, debe de aprender a conocerse a sí mismo antes de llegar a la caída. Dios no quiso preservar a Pedro de esa caída que él tuvo, porque él tenía que pasar por un proceso. Él tenía que ser restaurado de una manera no humana o por sus propias decisiones, sino porque el Señor conocía el corazón de Pedro y tenía un plan muy importante en la vida del apóstol Pedro. Pedro debía de ser abandonado. Pedro debía de transitar por un desierto para que su conciencia fuera alcanzada de una manera más profunda, más impactante, más poderosa. Esta no es la regla. Esta no es la regla porque lo correcto sería que el cristiano siempre trate en lo posible de mantenerse firme para no caer. Esta no es la regla, pero Dios muestra en su palabra que Él trabaja de esa manera en la vida de los creyentes. Cuando un creyente no se conoce a sí mismo y por ese motivo confía en sí mismo, cuando no escucha las exhortaciones del Señor y no siente la necesidad de ser guardado por la gracia del Señor, cuando se enfrenta ante las dificultades con sus propias fuerzas, con sus propias emociones, con sus propias convicciones, entonces Dios lo deja solo, lo debe dejar solo para que vaya a la caída. Y es cierto que Dios puede impedir todas estas cosas. Si Él quiere, lo puede hacer. Dios había podido impedir que Pedro entrase en el patio del sumo sacerdote y que fuese junto con los otros discípulos. Pero Dios tenía un plan en la vida del apóstol. Dios tenía un plan en la vida de este hombre, amados hermanos, así como lo tiene en la vida de cada uno de nosotros, así como lo tiene en la vida de todos sus hijos. Para que Pedro llegara a ser el creyente dichoso y capaz de apacentar el rebaño del Señor, era necesario que él negara al maestro en esas circunstancias. El impacto y el verdadero valor de nuestra fe, amados hermanos, se puede observar de una forma más clara cuando realmente nosotros estamos ante un peligro inminente de muerte. ¿Por qué digo esto? Bueno, este año 2020 ha sido un año de muchas pruebas donde la fe de los creyentes está siendo probada. Anteriormente, en muchísimos estudios, en muchísimas conferencias anteriores se ha venido hablando de este tema y es importante que nosotros como cristianos hagamos un análisis en nuestras conciencias. Nosotros no deberíamos de tenerle temor a la muerte. Si realmente creemos en el Señor Jesucristo, si realmente creemos en las promesas que están escritas en la palabra de Dios, no debemos de tener miedo a la muerte. No debemos de tener temor. Tenemos que hacer lo posible de hacer la obra y de enfrentarnos valientemente ante las adversidades. Dios era el que había ordenado todo para que Pedro fuera preservado de una caída definitiva, es decir, la muerte. Dios le salvó la vida a Pedro. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo dice. Las
personalidad de Pedro pudo haberlo llevado directamente a la muerte, según la palabra. En Lucas 22, en el verso 38, encontramos una clave muy importante para entender esto. Dios tenía un plan en la vida de Pedro, y si el Señor Jesús no le fuera dicho a ellos en ese momento, basta ya, la turba de gente que había venido a aprender al Señor, si ellos no se hubiesen detenido, si Pedro no se hubiese detenido, ellos hubiesen muerto en esa ocasión. Pero el Señor tenía el control de todas las situaciones. El Señor, en su poder y en su majestad, le preservó la vida a sus discípulos, porque son ellos quienes tenían que impulsar el reino de Dios aquí en la tierra. Son ellos los que tenían que hacer la obra que el Señor Jesús les encomendó en Mateo capítulo 28. Son ellos quienes tenían que hacer la labor. Y el Señor los detuvo. Le dijo, basta ya. Entonces, es interesante porque ellos estaban dispuestos a pelear y preguntaron, ¿heriremos a espada? Me imagino los galileos que estaban dispuestos a la batalla para enfrentarse ante esta turba de personas. Y el principal era Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 49. Pedro no esperó la respuesta del Señor. Él en su actitud impulsiva, en su carácter de agresividad, no esperó la respuesta del Señor, que el Señor le dijera, no, no vamos a atacar, no quiero que peleen. No, Pedro atacó directamente a Malco. Pedro ejecutó su propia voluntad. Fue él el que dio el paso para causar la revuelta en ese momento, pero Dios no lo permitió de esa manera. No fue así como el Señor quería hacer las cosas. Pedro no tenía miedo. No tuvo miedo. Pedro no era cobarde. Y a veces nos equivocamos porque vemos que él negó al Señor Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pero sí, lo negó porque estaba solo. Y en ese momento sí sintió temor. Pero cuando estaba acompañado con los demás, él dijo, nada, este es el momento para empezar la revuelta. Este es el momento oportuno. Es decir, que él no era cobarde. No tenía miedo. Al ver que se acercaban a capturar al Señor, él hizo frente a una turba de personas, según el versículo 47. Y esta gente venían fuertemente armados, hermanos. Ellos venían con palos y espadas, según el versículo 52. Entonces, vemos según este escenario que el apóstol Pedro realmente sí estaba dispuesto a morir por su Señor. Mientras más grandes, hermanos, son nuestros defectos, más grande será el cambio que el Señor hará en nuestras vidas, amados hermanos. Vemos aquí un cuadro de un hombre impulsivo, agresivo, que tenía sed de hacer una acción contundente, pero el Señor tenía un plan mayor para la vida del apóstol. Vemos con estas referencias y estos pasajes que el Señor tenía un plan maravilloso para la vida del apóstol Pedro. ¿Qué hizo el Señor por el apóstol? El apóstol Pedro recibió el beneficio de la oración de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 22, desde el versículo 31 al 32, encontramos esta declaración por parte de nuestro Señor Jesucristo. Dijo el Señor, Simón, Simón, yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Satanás había pedido zarandearlo, probarlos a los discípulos, como aquí le dice la palabra. Quería probarlos. Esta versión que estoy leyendo es una versión actual y dice, Satanás ha pedido probarlos a ustedes como un campesino que separa la paja de los granos del trigo. Simón, Simón, escucha, he orado para que no pierdas tu fe. Y cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuerte. Vemos aquí en este pasaje que el Señor tenía planes para la vida del apóstol Pedro. El Señor tenía planes contundentes y poderosos porque fue a él que el Señor le había dicho, a
ti te daré las llaves del reino. Simón, a ti te daré las llaves del reino. Y vemos pues que esa llave el apóstol la usó después que el Señor lo restaura. Cuando viene el proceso de restauración más adelante, vemos que el apóstol efectivamente fue completamente restaurado, y en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles vemos claramente cómo el apóstol usó la llave y abrió la puerta del reino de los cielos, el reino de Dios acá en la tierra, que es su santa iglesia. El proceso de restauración, hermanos, ya estamos ya en la recta final del estudio. El proceso de restauración del apóstol Pedro fue importante, fue interesante. Se hizo de tres formas, tres periodos, tres etapas. Fue la etapa de restauración del apóstol Pedro. Vimos pues su personalidad, vimos su ministerio, y ahora vamos a ver cómo el Señor lo restaura. Pedro, por no estar atento a la voz del maestro, él cayó pues en ese grave pecado de haber negado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo negó públicamente, y por la gracia de Dios, bueno, fue restaurado. La palabra nos enseña en Lucas capítulo 22, versículo 54, que la primera etapa de la restauración de Pedro tuvo lugar allí mismo, cuando el Señor ya estaba detenido y lo tenían en el patio del sumo sacerdote, en la casa de Caifás. Vemos que Pedro fue el único que siguió al Señor. Los demás salieron huyendo, y él con miedo y con valentía al mismo tiempo siguió al Señor a ver dónde lo llevaban y cuál iba a ser el desenlace. La segunda etapa de su restauración la vemos cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Eso sale reflejado en el capítulo 24, en el versículo 34. De esto no hay muchos detalles, pero sí podemos ver que el Señor tuvo un encuentro personal con él. ¿Qué le diría? No podemos especular, no podemos hablar lo que no está escrito, pero lo que sí podemos ver es que luego, la tercera vez, cuando el Señor se les aparece a sus discípulos junto al mar de Tiberias, habló con todos, y especialmente con él. Le dio una orden, según el capítulo 21, del versículo 1 al 14. Vemos que la primera herramienta que usa el Señor para restaurar a Pedro fue su mirada. Fue su mirada. El Señor vio a Pedro ahí en el patio. Esa mirada que le hizo el Señor fue una mirada diferente. Fue una mirada que ocasionó un impacto en la vida de Pedro. Dice la Escritura que Pedro, cuando vio al Señor y el Señor lo miró fijamente, tocó lo más íntimo de su ser. Causó un impacto tan poderoso. Esta escena fue tan impactante en la vida de Pedro, que Pedro, a cierta distancia, cuando él vio al Señor, que ya había sido abandonado por los demás, Pedro se arrepiente. Pedro causa un impacto, esta mirada, en la vida de Pedro, al punto que él sale corriendo, se va del lugar llorando en medio de la noche, salió en medio de esa oscuridad y lloró amargamente, dice la palabra. El Señor lo tocó con su mirada, lo tocó y lo quebrantó, y él se fue quebrantado y fue restaurado. No hubo ninguna exhortación, no hubo una amonestación. Lo que hubo fue una mirada celestial en la vida de Pedro. Podemos ver pues este escenario, hermano. Podemos ver este escenario y podemos pues pensar cómo sería el proceso de Pedro en las siguientes horas de su vida. Podemos imaginarnos pues que no dormiría en lo que quedaba de noche, se le hincharían los ojos de tanto llorar,
¿Qué pensaría en medio de tanta tristeza, en medio de tanta vergüenza, en medio de tanta tribulación, en medio de tanta desesperación, que el Señor lo habían tomado, que lo iban a crucificar? Qué tristeza pudo haber sentido nuestro hermano Pedro en este proceso. ¿Qué pasaría por su cabeza? ¿Qué pasaría? La realidad es que después de la muerte del Señor Jesús, la vida de Pedro pasó a otro nivel. Después de la muerte de nuestro Señor, la palabra nos enseña que Pedro volvió a pescar, triste, tuvo una vida muy triste, pero el Señor ya tenía un plan para él, como lo hemos venido viendo a la luz de la palabra. Dice la Escritura que el Señor en el camino a Emaús se consigue con sus discípulos, y en el capítulo 24, en el versículo 34, encontramos esta declaración en la palabra: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, y se alegraron. ¿Qué habló el Señor con Simón una vez que resucitó? Hermanos, no lo sabemos. La Biblia no da detalles de este acontecimiento, pero sí dice que se le apareció a Jacob. Fue, digamos que este fue el inicio de una fe muchísima más poderosa, una fe reforzada, porque el Señor Jesús tomó a Pedro y restauró su fe. Lo visitó de una manera muy personal, y el hecho de que lo haya visto no era suficiente. Pedro entró en ese estado depresivo, y era necesario pues que el Señor hiciera algo más impactante. Por eso es que decide encontrarse con Pedro para garantizarle a él primeramente la resurrección, para que lo viera: mira, estoy vivo, he resucitado de los muertos, y mostrarle su amor, su perdón, su misericordia. De otro modo, quizás Pedro, si el Señor lo hubiese dejado, como dejó a Judas, tomar la decisión de ahorcarse, quizás Pedro hubiese tomado otras decisiones más erróneas, pero el Señor tenía un plan poderoso. Podemos ver en la palabra de Dios que el Señor tenía un plan poderoso en la vida de este hombre. Entonces, ¿qué hubiese pasado el resto de su vida? En inquietud, en tristeza, en lamentos, en culpabilidad. No, el Señor no lo permite. El Señor no permitió esto en la vida de Pedro. En su maravillosa gracia, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, el Señor tiene planes para nuestra vida. Encontramos, hermanos, finalmente que el tercer ingrediente, por decirlo de esta manera, que el Señor añadió en la restauración de la vida de Pedro, fue un encuentro personal junto con los demás. Dice la Escritura que este pasaje, el contexto de este pasaje, es un acontecimiento muy especial, porque Él lo restaura completamente. Lo restaura completamente al apóstol, y le encomienda el servicio directamente. Lo restaura y le dice que era necesario que él apacentara al pueblo del Señor, que él apacentara a la iglesia. Es interesante, hermanos amados, que nosotros tenemos que entender con esto que el plan de Dios no es que nosotros andemos en el desierto, sino que veamos su gracia, que aprendamos a confiar en sus promesas, que aprendamos a confiar en los planes que Él tiene para nuestra vida. Esto es lo más importante que podemos ver en esta historia de la vida de nuestro amado hermano Pedro, porque podemos ver que el Señor no quiere, por medio de su gracia, que nosotros desacertemos y tomemos decisiones erróneas para seguir viviendo en el pecado. Romanos en el capítulo 6
en el versículo 2, la palabra de Dios declara que no es una opción vivir en el pecado, pensando que la gracia de Dios va a abundar o va a crecer. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo en ese pasaje. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos tomar esa decisión. Entonces el Señor tuvo cuidado de que Pedro volviera a recobrar su lugar de los 12, volviese a recobrar su liderazgo, que volviese a retomar su labor de pescar, no peces como él había ya determinado. Tristemente volvió, nuevamente regresó a sus labores. Pensaría él que el Señor murió, quizás pensaría que realmente no era el Mesías, de haber declarado pues que sí, que él era el Hijo de Dios. Quizás él en su tristeza, confundido, pensaría que el Señor realmente era otro hombre. Pero vemos que el Señor lo toma y lo vuelve a encomendar a que sea un pescador de hombres, como lo había declarado anteriormente. Podemos ver que para poder ser pastor, según la palabra, según los requisitos que vemos en las cartas ministeriales, en Timoteo, en Tito, podemos ver pues cómo los hombres de Dios se tienen que conducir. Y es importante, amados hermanos, que nosotros por medio de esta historia que estamos estudiando en esta noche, no nos descalifiquemos nosotros mismos. No nos descalifiquemos. La palabra de Dios dice que los hombres de Dios tienen que ser intachables para poder ser servidores en la iglesia, para poder guiar el rebaño. Y esto fue lo que hizo el Señor con Pedro. Lo restauró completamente y le dio experiencia, le dio un espíritu de poder para que llevara a cabo esta obra de una manera impecable, de una manera maravillosa. Aunque siguió siendo un ser humano y siguió cometiendo errores, porque en el libro de Hechos podemos ver que el apóstol Pedro humanamente cometió otros errores, podemos ver que se mantuvo hasta el fin, de una manera firme, de una manera poderosa. Vemos las cartas que él mismo escribió, ya finalizando la palabra, su primera y su segunda carta son obras impecables, son palabras de mucho poder para nosotros hoy en día. Entonces, es importante, amados hermanos y amigos que están escuchando, leyendo, viendo este estudio, que nosotros mismos entendamos que el Señor tiene poder para restaurar las vidas de las personas. La palabra nos enseña pues que cuando el Señor le da el discurso a todos los discípulos y le encomienda personalmente, en este capítulo, Juan 21, del 1 al 14, vemos que Él lo toma y le dice: apacienta al rebaño, apacienta mis ovejas. Él se puso triste, pero el Señor le encomendó. Y cuando Él confió en las palabras del Señor, se acabó la tristeza en la vida del apóstol. La palabra de Dios es maravillosa al darnos pues evidencia de todo esto, hermano, porque podemos ver pues cómo ocurrió el cambio en la vida de un hombre que negó con juramento y con maldiciones, que tuvo la osadía pues de hacer estas cosas después de haber caminado, después de haber visto milagros, después de haber visto todo esto. Cómo vemos pues que el Señor permite en la vida de Pedro que tocara fondo, que caminara por este desierto de lamento, de tristeza, y luego lo transforma con un poder tan poderoso y de una manera tan especial que en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 14, él declara una palabra muy poderosa. Aquel mismo que había negado al Señor, es importante que veamos esto acá, que él hace lo contrario delante de los judíos y les dice que ellos negaron al santo y al justo. Él le dice a ellos lo que es interesante este pasaje, hermano. Es interesante porque vemos pues que él restauró su fe completamente y les dice a ellos que ellos han negado al Señor, cosa que él había hecho, pero
fue restaurado. Vemos entonces con todo esto, hermanos, como un pescador, un hombre sin estudio, un hombre violento, un hombre impulsivo, un poco de poca intelectualidad, un personaje poco intelectual, sin estudio, sin preparación, llegó a convertirse en uno de los hombres más importantes e influyentes de la iglesia, impulsando el cristianismo de una manera poderosa en el primer siglo de la era cristiana. Y todo esto ocurrió por la sencilla razón de que Dios lo amó y lo utilizó poderosamente, restaurando su vida y devolviéndole su autoridad, amados hermanos. En conclusión, la palabra de Dios nos enseña algunos pasajes que pueden animarnos en esta noche. Dice la Escritura en Isaías, capítulo 55, en el versículo 9, ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, hermanos, mostrándonos Dios esta palabra, el Señor actúa de una manera opuesta a nuestros pensamientos. Pudiésemos decir muchísimas cosas, pero Dios dice para nosotros unas palabras que en esta noche pueden reforzar nuestra fe. Dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, verso 27, que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice la palabra en 1 Corintios 4, 7, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bástate mi gracia, dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda Corintios capítulo 12, verso 9. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda Corintios capítulo 12, verso 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Palabras de Dios por medio de los apóstoles, palabras de Dios para nosotros, hermanos, que nos enseñan que debemos de confiar en el Señor. Yo le quiero decir por medio de este estudio a todos mis hermanos que han sido afectados de una manera u otra por esta situación de pandemia, a todos mis hermanos que escuchan este mensaje, que están fallando, que se han sentido débiles, que han sido fracturados de una u otra manera por la falta de recursos, por la falta de trabajo que hay en el mundo entero, por esta situación de pandemia, de cuarentena, por la economía mundial, por la falta de congregarse, por la falta de tener contacto con los hermanos, por los problemas, por las dificultades, por las luchas, por todo lo que puede estar pasando, amado hermano. Hoy es un buen momento para pensar que así como Dios hizo la obra en la vida de un hombre que humanamente pudiese ser descalificado según nuestros planes, vemos pues que nosotros, viendo lo que Dios hizo en la vida de nuestro hermano Pedro, lo puede hacer también en cada uno de nosotros. Yo le animo a que usted hoy cobre ánimo, cobre fuerzas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y que usted sea restaurado. Si usted está desanimado, póngase en las manos del Señor para que usted sea restaurado en esta hora, para que usted sea bendecido, para que usted sea fortalecido, así como el Señor restauró la vida de nuestro hermano Pedro. Dios me los bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por su atención, amigos. Muchas gracias. Espero que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, hermanos.
Gracias, hermano Jesús Marsella. Se te agradece profundamente el hecho de que hayas preparado esta lección para todos nosotros y que el Señor haya sido glorificado en esta reunión con esta bonita lección. Gracias, hermano Marsella. Vamos a dejar un espacio es un poco tarde, pero no está de más. Si hay algún hermano, una hermana que tenga alguna pregunta, con confianza puede hacérsela al hermano. El hermano Salvador del Toro levantó la mano y tiene una pregunta o un comentario. No sé, hermano, tiene la palabra. Sí, buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Hermano Jesús, mucho gusto conocerle. Muy explícita y edificante su lección, ¿verdad? Porque, pues, ahí miramos la vida de Pedro, ¿verdad? El Señor le llamó que eran hombres de poca fe. Dice que no era cobarde, pero tenían poca fe. Ahí pues debiera de haber mostrado la fe, ¿verdad? A la hora cuando se enfrentó, ¿verdad? Que estuvo enfrente de personas. Pero bueno, hermano, lo que quería, más que todo eso, nosotros estamos a veces, muchos de los, como acaba de decir, muchos de los cristianos estamos como Pedro, ¿verdad? A nosotros nadie nos persigue, nadie nos está queriendo matar, pero seguimos al Señor, muchos seguimos al Señor de lejos. Y nomás la única pregunta que le quería hacer, porque entendí que dijo que Pedro era uno de los líderes ahí, ¿verdad? De los 8, entonces, ¿en qué manera era líder? Porque en Mateo 20:26, el Señor Jesucristo, cuando ellos decían quién será el mayor entre nosotros, Él les dijo que entre el pueblo de Dios no iba a haber mayores, no iba a haber líderes, ¿verdad? Claro, sí. Y si hay, le pregunto esto porque si hay algún católico por ahí, van a pensar que entonces tienen la razón que Pedro es el jefe, y de ahí se vienen, ¿verdad? Sugiriendo, sí, claro, más. Entonces, sí, para que, si puede explicar eso, algo ahí, para si hay alguno que claro, va a pensar que sí hay claro, jefes. hermano, muchas gracias, de verdad agradezco su aporte y está muy bien. Es bueno que se aclare, ¿no? La palabra nos enseña que el que quiera ser grande en el reino tiene que ser el servidor de todos. Entonces, digamos que Pedro, cuando hablo de líder, me refiero a el vocero. Siempre fue un vocero entre los 12, siempre fue el que tomó siempre la iniciativa de preguntar, siempre fue el que estuvo más interesado en aprender. Claro, eso tiene que ver con su carácter, con su conducta, que era una persona impulsiva, pero tiene usted razón, hermano, al decir eso. Nosotros como cristianos, pues, no usamos la palabra líder. Nosotros no somos líderes, nosotros somos servidores. Gracias, hermano Salvador. En el reino tiene que ser el esclavo de todos los demás, el servidor. Muchas gracias, hermano. Tiene usted la razón. Igual, hermano. Dios le bendiga. Amén. ¿Algún hermano, hermana? Hermano José Antonio. Sí. Vamos a dar un saludo a los hermanos que estuvieron y a las personas que estuvieron en Facebook: Marvin Soto, César Morales, Carlín Rodríguez, Leonel Pino, Alberto Córdoba, Vanessa Vega Araya, Ángel Bertrán, John Nilson Rivero, Sergio Pino, que llegó también, Flor López Monsalve, Janet Araya, José Jaimes, todos saludos, muchas gracias por apoyarnos en la predicación de la palabra del Señor, por estar escuchando ahí, nos anima mucho saber que hay más gente aparte de la plataforma por medio de Facebook, ¿ya? Escuchando la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Vamos terminando, hermano Fariña. Así es, hermano, vamos a terminar. Y hermano Valdo, por favor, si fuera tan amable, gentil de llevarnos en esta última oración, por favor. Hermano Valdo Sánchez, por favor. Desmute su micrófono, gracias. Muy bien. Mi buen Padre y Señor que estás en el cielo, una vez más, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de poder escuchar tu palabra, de poder alimentar el Espíritu, Señor, cada día. Aunque el mundo vive esta enfermedad, la tecnología nos ha permitido, Señor, poder conocernos con los hermanos
adquirir conocimiento, Señor, que nosotros no teníamos. Y te damos gracias, Señor, por la misericordia y el amor que tienes tú con cada uno de nosotros. Acuérdate, mi Señor, de aquellos que sufren de tus hijos, sobre todo en Centroamérica, y aquellos que quizás nosotros no conozcamos, que tú no los abandones. Sabemos que no lo vas a hacer. Sabemos, Señor, que tú nunca dejas a tus hijos desamparados. De alguna forma siempre, Señor, los ayudas. Mi Señor, gracias por la lección del hermano. Muy buena su lección. Y nos despedimos de ti, Señor, esta tarde, con gozo, por haber escuchado una vez más de tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, bendiciones, saludos a todos, a los hermanos y hermanas que nos conectamos también por Facebook Live. Bendiciones a todos, hermano.